Un hombre y una mujer decidieron unir sus vidas en matrimonio. Cada uno traía consigo una hija de un compromiso anterior, pero la convivencia no fue sencilla. La mujer, que ahora ocupaba el lugar de madrastra, trataba con crueldad a la hija de su esposo. La reprendía constantemente y la agredía por cualquier motivo, sin mostrarle nunca un gesto de afecto. Con el paso del tiempo, la situación se volvió insostenible. Un día, la madrastra le ordenó a la joven que abandonara la casa y buscara su propio sustento en otro lugar. Con el corazón lleno de tristeza, la muchacha empacó sus pertenencias y partió sin rumbo fijo. Mientras caminaba sola por el sendero, una mariposa apareció y comenzó a acompañarla. Su presencia, ligera y constante, le dio consuelo y alivió un poco su soledad. Poco después, la niña se topó con un peral que se veía descuidado. El árbol, como si tuviera vida, le pidió que cortara sus ramas muertas. Ella sacó unas tijeras que llevaba consigo y, con esmero, comenzó a podarlo. En poco tiempo, el peral recuperó su forma y frescura, y parecía rebosar de gratitud. Más adelante, encontró una parra. Las hojas caídas y el terreno duro alrededor indicaban que necesitaba cuidados. Sin pensarlo, la niña removió la tierra, quitó las ramas innecesarias y dejó el espacio listo para que la vid pudiera dar frutos más abundantes. Una lluvia suave comenzó a caer, y la niña, sin detenerse, siguió su camino con la mochila al hombro. En su recorrido encontró un horno viejo, agrietado y cubierto de maleza. Comprendiendo lo que necesitaba, recogió barro, limpió las hierbas y alisó el terreno hasta que el horno quedó restaurado, como si fuera nuevo. La lluvia se intensificó, y la ropa de la niña comenzó a empaparse. Fue entonces cuando encontró un pozo cubierto de suciedad y con el agua estancada. Decidió ayudarlo también, retiró el agua sucia, limpió el interior y dejó todo en orden. Más adelante se cruzó con un perro cubierto de lodo y plagado de pulgas. Con ternura, lo aseó, le cortó el pelo y lo bañó, devolviéndole la dignidad y el brillo a sus ojos. El animal, agradecido, movía la cola con alegría. Al cabo de un rato, la niña llegó a una casa imponente y hermosa, distinta a todo lo que había visto antes en su camino. Al abrir la puerta de aquella casa magnífica, la niña quedó sorprendida al ver que en su interior habitaban 7 hadas cubiertas con delicados velos blancos. Parecían flotar entre la luz, como si hubieran estado esperando su llegada. Las hadas le ofrecieron alojamiento con una sola condición. Cada día podía limpiar únicamente 6 habitaciones, pero una séptima debía permanecer cerrada. La niña aceptó sin hacer preguntas y comenzó una nueva vida en aquel lugar mágico. El tiempo pasó, y después de un año de tranquilidad y trabajo, la niña sintió el deseo de regresar a casa para ver a su padre. Antes de marcharse, una de las hadas la condujo a la habitación prohibida. Al entrar, descubrió un salón resplandeciente, lleno de monedas de oro y plata que formaban montañas relucientes. El hada le explicó que podía recostarse sobre ellas, y todas las monedas que quedaran adheridas a su cuerpo serían suyas. La niña se tendió sobre el tesoro, y al levantarse, su ropa y su piel brillaban cubiertas de oro. Agradecida, se despidió de las hadas y emprendió el regreso. En su camino, volvió a encontrarse con el perro al que había cuidado. Ahora, su pelaje estaba limpio y lucía adornos de perlas. Con alegría, el animal le entregó algunas, y la niña las utilizó para hacerse un hermoso collar. Un poco más adelante, llegó al pozo que antes había limpiado. Lo encontró rodeado de jarras y tazones, y su agua era fresca y cristalina. Bebió con gusto y siguió su camino. Más adelante, el horno que había reparado estaba en pleno funcionamiento y desprendía un delicioso aroma. Sobre sus piedras había panes recién horneados y pasteles dulces. El horno le ofreció todo aquello, y la niña comió un poco y guardó el resto. Luego se reencontró con la vid, que estaba cubierta de uvas maduras. A sus pies había jarras llenas de vino fresco. Disfrutó de la fruta y del vino, acompañándolo con lo que había guardado del horno. Cuando se acercaba al final del camino, escuchó una voz que la llamaba con entusiasmo. Era el peral, que la saludaba con alegría desde la distancia. El árbol la invitó a recoger algunas de sus peras, y ella las guardó con cariño. Mientras la joven se acercaba al hogar, el gallo del corral alzó su canto para anunciar su llegada. En cuanto escuchó el sonido, la muchacha apuró el paso, deseando reencontrarse con su padre y compartir con él todo lo que había vivido. Llegó a casa envuelta en alegría, con el cuerpo adornado de oro, y el corazón aún más brillante que su aspecto. Pero la anciana, al verla, se llenó de envidia. En lugar de alegrarse, murmuró con desdén que su propia hija tendría más suerte, ya que la enviaría a trabajar para una familia rica, donde ganaría una fortuna aún mayor. La hija de la anciana partió al momento siguiente, siguiendo el mismo camino que había recorrido la otra joven. Primero se encontró con el peral, que le pidió que le limpiara las ramas secas, pero ella se negó, alegando que no iba a estropear sus delicadas manos ni sus pies con algo tan insignificante. Luego halló la vid, que le suplicó que removiera la tierra y podara sus ramas. Sin embargo, también rechazó esa tarea, repitiendo que no pensaba ensuciarse bajo ninguna circunstancia. Siguió su camino y se cruzó con el horno viejo, que le pidió ser reparado, pero al ver el barro y la arcilla, volvió a negarse. Más adelante, el pozo roto le pidió que lo limpiara, pero tampoco accedió. Incluso cuando se encontró con un perro sucio y cubierto de pulgas, se negó a tocarlo, sin mostrar un mínimo de compasión. Finalmente, llegó a la misma casa grande y hermosa. Allí vivían las mismas hadas que habían acogido a la primera muchacha. Le ofrecieron alojamiento y trabajo, bajo una condición: debía limpiar 6 habitaciones al día, pero jamás abrir la séptima. La joven aceptó, atraída por la comodidad del lugar. Durante los primeros días cumplió con su tarea sin problemas, pero pronto la curiosidad empezó a crecer en su interior. Incapaz de resistirse, un día abrió la puerta prohibida. Al hacerlo, una
Una nube de ranas y serpientes la rodeó. Las criaturas la mordieron y picaron sin piedad, dejándola cubierta de heridas y sangre. Huyó aterrada de la casa, sin obtener nada a cambio. De regreso, intentó visitar a todos aquellos que antes había ignorado. Se acercó al perro para pedirle perlas, pero él la rechazó. Fue al pozo para calmar su sed, pero no se le permitió beber. El horno, repleto de panes y pasteles, le quemó la mano cuando intentó servirse. La vid le negó sus frutos, y el peral no le ofreció ni una sola pera. Cuando finalmente llegó a casa, el gallo volvió a cantar. Esta vez no anunciaba riquezas, sino desdicha. A pesar de los intentos de la anciana por negar lo evidente, el gallo repetía que su ama volvía ensangrentada, y no cubierta de oro. La discusión entre los padres no tardó en estallar. El anciano, firme, declaró que su hija, a pesar de ser tratada como sirvienta, había regresado con el corazón y las manos llenas, mientras que la otra solo había recogido el resultado de su soberbia y pereza. Avergonzadas y furiosas, la anciana y su hija abandonaron la casa, y nunca más regresaron. Desde entonces, el anciano vivió tranquilo y feliz junto a su bondadosa hija, quien había demostrado que la humildad y la generosidad siempre traen su recompensa.